Nuestra tercera clase, seguimos estando en el tema número 2, límite y continuidad, de funciones de varias variables obviamente, y hoy nos ocuparemos de la continuidad de funciones de varias variables, en particular, como ustedes saben, por la comodidad geométrica, lo vamos a hacer en funciones de dos variables. También hablaremos de los infinitesimos y de la comparación de infinitesimos. Estas dos cuestiones que veremos hoy en realidad tienen mucho paralelismo con las mismas nociones que estudiamos en el caso de funciones de una variable real, y es el hecho de que hay definiciones similares y conclusiones similares en cada caso. Bueno, como en el caso de una variable real, tenemos una definición clásica de continuidad. Y es la que presentamos aquí. Obviamente, estableciendo un paralelismo con lo que estudiamos en el primer cuatrimestre, para que una función sea continua en un punto, no importa el espacio sobre el que esté, sea de n dimensiones, de 1 o de las que sean, primero la función tiene que estar definida en el punto. En este caso tiene que existir la imagen del punto P sub 0 por la función f, que es lo que está acá en el miembro derecho del punto 1. Y lo segundo, tiene que existir el límite de la función en el punto. Y esos dos valores, tanto el límite como la imagen del punto P sub 0 en este caso, tienen que ser iguales. Es decir, es exactamente lo mismo que habíamos visto en el caso de R. Cuando hablamos de dominio, hablamos de un conjunto que sea abierto y conexo. ¿Se acuerdan que ya vimos esos dos conceptos en el caso de la primera clase? Los habíamos estudiado. Y en R, abierto y conexo es ni más ni menos que un intervalo abierto. Voy a decir que ella es continua sobre todo su dominio si es continua en todos los puntos del dominio. Y incluso en algunos textos aparece una definición un poco más precisa, diciendo que si es continua sobre todo Rn, sea R2, R3 o el número de dimensiones, no importa, entonces se va a decir que ella es continua en todo punto o continua donde quiera. En el caso de una función de dos variables, diré que la función es continua en el punto A, B, si la función está definida en el punto, o sea, existe la imagen del punto AB por f, que es lo que está en el miembro derecho, existe el límite de la función en el punto, lo que está en el miembro izquierdo de la ecuación, y ambos valores son iguales, exactamente igual que vimos en el caso de R. Una de las cuestiones que cambia es que allá habíamos visto una condición necesaria, y era que para que una función, que podíamos decirlo usando la noción de límite lateral, y era la de continuidad lateral. Decíamos que una función era continua en un punto si era continua por la derecha y por la izquierda, y los valores obviamente del límite coincidían en ambos casos por la derecha y por la izquierda. Acá ya sabemos que no existen los límites laterales, por tanto, las ampliaciones o extensiones de esta definición siempre tienen que hacerse sobre la base de la existencia del límite de la función en el punto y que la función esté definida en el punto. ¿Existe una definición por sucesiones? Sí. Les recomiendo que busquen en el texto. En este caso tengo que buscar dos sucesiones. Mejor dicho, ¿se acuerdan que era para toda sucesión x sub n que tienda a A? Allá en el caso de una variable. Acá tengo que decir, para toda sucesión de dos componentes, xn, y sub n, que tienda a AB, entonces la imagen de esa sucesión doble, o sea, f de x sub n y sub n, cuando n tiende a infinito, tiene que tender a f de AB. Si existe una sucesión para el cual no se cumpla eso, obviamente la función no es continua en el punto. Y aquí abajo hay una conclusión, digamos, como yo mirando una superficie
veo si es continua o no. Bueno, no puede tener ninguna rotura, ningún quiebre, no puede tener ningún agujero, ¿verdad? Tiene que ser una función suave. Debe ser una función suave, aunque no todas las funciones continuas admiten esta representación. Pero en el caso, digamos, general, sí lo puedo usar como guía. Al igual que en el caso de límite, yo tengo un álgebra de funciones continuas, es decir, la suma de funciones continuas, su diferencia, el producto, el cociente, obviamente siempre que el denominador sea distinto de cero, de funciones continuas, todas estas operaciones con funciones continuas son continuas en sus dominios. En sentido general, las funciones elementales de varias variables son funciones continuas en todo su dominio, es decir, en todo Rn, no importa el número de variables. Las funciones trigonométricas, directas, las exponenciales, los polinomios, los cocientes racionales de polinomios, siempre y cuando el denominador no sea cero, todo eso son funciones elementales. Siguiendo con la idea de la filmina anterior, por ejemplo, acá tengo un polinomio, que es una función elemental, obviamente combinaciones de constantes y de funciones potenciales, que va a ser continua en todo R2, porque tengo solamente dos variables. La segunda función g es un cociente racional de polinomio y es continua exactamente en todos los puntos donde x y sea distinto de 0, porque la suma de ellos puede ser 0 solamente si las dos son 0 simultáneamente. Un ejercicio que les dejo es si esta función puede ser continua en el punto. Fíjense que no está definida en el punto, porque al yo evaluar me queda 1, estoy dividiendo por 0, 1 sobre 0. Por lo tanto, les pido que clasifiquen siguiendo las discontinuidades del cuatrimestre anterior, es decir, esencial o evitable. Miremos la tercera función. Vamos a analizar, esta función no está definida en el 0, 0, pero vamos a ver si tiene límites. Recuérdense como antes que la existencia del límite es lo básico para el estudio de la continuidad. Si yo uso el camino y igual a mx, en el numerador me va a quedar 1 menos m2 y en el denominador 1 más m2. Por lo tanto, el límite depende de m, es decir, depende del camino y por tanto no existe. Y el dominio de esta función es este que está indicado aquí, al igual que el de la función g. Les dejo esta función para que analicen si es continua o no. Fíjense que ella está definida en el 0, 0 por el valor 0 y aquí tienen el gráfico, lo cual les puede dar una idea de cuál es la respuesta a priori a mi pregunta de si es continua o no. En todo R2, obviamente, el único problema que puede tener esta función es en el origen porque es donde se anula el denominador. ¿Se acuerdan que una de las formas de construir o generar, entre comillas, obviamente, nuevas funciones es mediante la composición de funciones? Nosotros habíamos estudiado en el caso de R, es decir, en el primer cuatrimestre, habíamos estudiado bajo qué condiciones las funciones continuas, es decir, la composición es continua. Y sí, obviamente, en realidad acá está dicho muy general. Si las dos funciones son continuas, la composición es continua. Más adelante veremos un teorema, primero vamos a ver este ejemplo y uno siguiente, en el cual, digamos, como que nos obliga a precisar esa noción de cuándo una función compuesta es continua o no en la forma de un teorema y, por supuesto, lo demostraremos. En el ejemplo anterior, la función interior, es decir, y sobre x, no era continua en x igual a 0, con lo cual la composición tenía problemas en x igual a 0. Acá yo tengo la composición de dos funciones. Las funciones interiores son funciones continuas.
Sin embargo, la función exterior, que es el signo, ustedes saben que el signo es 1 para los valores positivos, menos 1 para los valores negativos y 0 en el 0. A veces se define 1 y menos 1 nada más, pero bueno, vamos a hacerlo así. 1 para los valores positivos, 0 en el 0 y menos 1 para valores negativos. Yo puedo dibujar estas regiones y me doy cuenta que fíjense que salta de 1 a menos 1 al pasar por la frontera de las parábolas 2x2 y x2. Con lo cual, ahí veo que la función resultante, que es la composición de esas dos funciones, no es continua. Es decir, vamos a ver que en realidad tenemos que precisar eso cuando una función continua como resultado de composición de funciones es continuas. El teorema lo vamos a expresar en términos de un espacio euclidiano cualquiera, tanto para f como para g. Es la misma demostración si tomo sub m, o sea, el espacio de las imágenes, como R, y en este caso estoy hablando de un campo escalar, o si tomo la imagen como un espacio de m dimensiones y estoy hablando de un campo vectorial. No importa. Bien, bueno. Los requisitos que yo estoy pidiéndole bajo digamos, las consideraciones que pide el teorema es que siendo A un punto de acumulación del dominio de F, que F sea continuo en A. Además, le tengo que pedir que la imagen de A por F sea un punto de acumulación del dominio de G y a su vez que G sea continuo en F de A. Entonces la función compuesta va a ser también una función continua en A, en este caso como resultado de esas dos premisas y de la composición. Para seguir la demostración, que ustedes la pueden seguir sin mucha dificultad en el caso general, vamos a usar este gráfico que está acá debajo, que estoy usándolo como funciones de dos variables. Es decir, tanto el espacio del dominio como el espacio de llegada en ambos casos es funciones de dos variables. Bueno, el punto A. Ya dijimos que la función f es continua en el punto A. Por tanto, su imagen va a estar, habíamos dicho, tenía que estar no solo en el dominio de G, sino además ser esa imagen que está en el dominio de G, un punto de acumulación de G. Es decir, estar en lo que aquí representamos el entorno de B. Esa imagen de B, por G, es lo que cae en el tercer gráfico. Y en realidad, la imagen de B por G es ni más ni menos que el resultado de la composición de G con F. Siempre tengo que fijarme en que bajo las premisas del teorema, la imagen de A está en una vecindad de B, que es el punto que yo estoy hablando. Todas las F que están en una cierta vecindad de A van a estar en una vecindad de B, que está en el dominio de G. Y, obviamente, la imagen por G va a estar en una cierta vecindad de G en B. Por eso, en lugar de hacer el recorrido tramo a tramo, como hace aquí, primero la F y después la G, yo puedo hablar de la composición directa G o F y hablar de la continuidad de la función compuesta G con F. No siempre el estudio de la continuidad involucra funciones, para decirlo de alguna manera, en el sentido clásico de que están definidas por rama y un valor es un valor numérico. Por ejemplo, puede pasar esto. Es decir, tengo una función de dos variables que si estoy fuera del origen, ella vale coseno de y seno de x sobre x. Y si la x igual 0, ella vale coseno de y.
Bueno, la pregunta es, ¿será continua en el origen? Bueno, ¿está definida en el origen? Sí, porque el coseno de 0 es 1. Por tanto, ella en el origen vale 1. Y ahora lo que tengo que demostrar es que el límite de la función cuando x y tienden al 0, 0 es 1. La gráfica de la función que está aquí debajo les da una idea bastante clara de que esa es una función continua. Para demostrar la existencia del límite, les señalo que la función es el producto de dos funciones, coseno de y seno de x sobre x, que cuando x tiende a 0, seno de x sobre x tiene un límite determinado muy importante, que es el límite fundamental trigonométrico. De ahí pueden concluir fácilmente que la función es continua en dicho punto. Bueno, en el caso de R2, lo vamos a escribir así porque es más fácil, pero es válido también para Rn, para todo campo escalar en Rn. Tenemos un equivalente al teorema de Bolzano-Weierstrass que vimos en el caso de R, que decía que una función continua definida sobre un intervalo cerrado y acotado alcanza su valor máximo y mínimo, o sea, sus extremos. Bueno, en este caso, si el dominio de la función, en este caso de dos variables, está escrito acá, es cerrado y acotado, entonces f alcanza también sus valores máximo y mínimo, es decir, alcanza sus valores extremos sobre dicho dominio. Les recuerdo, por lo que habíamos visto en el primer cuatrimestre, que esos valores pueden ser, en el caso de que no sea un dominio infinito, pueden ser alcanzados en la frontera. ¿Se acuerdan? Entonces teníamos que comparar los máximos globales, locales, etcétera, etcétera, pero eso va a ser objeto de más atención un poco cuando estudiemos derivadas y extremos. Y la segunda cuestión que quiero llamarles la atención, que es también muy similar a lo que estudiamos en el primer cuatrimestre, es el de los infinitesimos. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos dos tablas allá? Una tabla cuando la x tendía a 0 y las funciones f y g también tendían a 0. Entonces habíamos hecho seno de x sobre x, 1 menos coseno sobre x2 sobre 2. Todos esos cocientes daban distinto de 0. Es decir, eran funciones, eran infinitesimos del mismo orden. Incluso había una definición muy particular que si este límite daba 1, decíamos que eran asintóticamente equivalentes. Bueno, en este caso tenemos lo mismo acá. Si f y g son infinitesimos en el origen y ese límite es distinto de 0, ambas funciones son infinitesimos del mismo orden. Si el límite es 1, son infinitesimos asintóticamente equivalentes. Si es 0 ese límite, entonces la función del numerador f es un infinitésimo de orden superior a g, es decir, tiende a 0 más rápidamente que g. Y si es infinito, entonces la que es de orden superior es g, es decir, tiende a 0 más rápidamente que f. Esto es muy parecido en la página que ya les di en la clase anterior. Hay algunos detalles más de continuidad que pueden chequear.